Todo está en los libros, todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, en Alcázar, Quibir, Kim de la India y 1:06. Tenemos ya con nosotros al escritor Javier León para hablar de Una aventura albinegra de la editorial Sargantana, que además lo tenemos aquí muy sonriente, no sé porque le hace gracia la canción o por qué, o porque es así de alegre. Él es risueño, tengo entendido. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Te ha hecho gracia, la canción. Sí, me ha hecho gracia. Muy adecuada, ¿no? Bueno, se me ha olvidado antes dar el WhatsApp, por si quiere algún oyente participar en directo. Es el 619-645-915. Nos pueden mandar un mensaje de voz o uno de texto y lo leemos y participan aquí, o cualquier cosa que le quieran preguntar a Javier. 619-645-915. Y aprovecho para saludar a Salva, que nos ha mandado un saludo a todos los jungleros de parte de MSV. Así que, bueno, pues aquí estamos con Javier. Una aventura albinegra. Por lo visto a ti no te gusta nada el fútbol, ¿verdad? No, ya ves, parece que no. A ver, cuéntanos, va de fútbol el libro, hay más aparte de fútbol, porque creo que también inculca una serie de valores. Cuéntanos de qué va Una aventura albinegra. Sí, bueno, vamos a ver, el libro es un producto oficial del Castellón y es un libro que cuenta una historia sobre unos niños y sobre los deseos que tienen los niños, los sueños que tienen los niños. Está enfocado a un público infantil, por supuesto, y es un libro de fútbol, pero lo que transmite son los valores que transmite el deporte, en este caso el Club Deportivo Castellón. O sea, la amistad, la igualdad, el compañerismo, el juego limpio, la honestidad. Entonces, realmente, para el niño le llama la atención las ilustraciones, que se hable de su equipo, de su tierra, y para los padres, por otra parte, es un libro ideal porque a los niños que les cuesta un poquito engancharse a la lectura, es un libro muy dinámico, con diferentes tipos de letra, diferentes tamaños, letras que tiemblan, que se esconden. ¿Ah, sí? Entonces, Fíjate, tiemblan. Sí. Entonces, a los niños les atrae mucho, y a los padres lo que están consiguiendo es, pues eso, que los niños no lean un libro de fútbol, sino un libro que habla, pues como te he comentado antes, sobre igualdad, amistad, compañerismo. Claro, es educativo, que no está mal para todos no solo para el fútbol, sino inculcar valores a esas edades tan tempranas es claro, perfecto, ¿no? La combinación. Supongo que conectas a través del fútbol. Por cierto, ya que decías eso, ¿tú de pequeño querías ser futbolista o no? Pues ¿O escritor o qué? A ver, cuéntanos. Pues yo de pequeño yo creo que de pequeños, por eso yo escribí la trilogía oficial del Valencia Club de Fútbol, y la escribí a raíz de eso, ¿no? Era como una especie de autobiografía, ¿no? Pero realmente yo creo que todos de pequeños queremos ser futbolistas. Las chicas quieren ser actrices, o quieren ser bailarinas, o quieren ser cantantes. Los chicos, la mayoría creo yo que queremos ser futbolistas. Yo era muy malo, era ahora malísimo. Quieren ir a Gran Hermano y a esos concursos que cobras una pasta por no hacer nada. También, ahora. Eso es un chollo. Ahora lo tiene más fácil. Ahora quieren ser youtubers, instagramers. Exacto, influencers, fíjate. Claro. Cómodamente desde casa, oye, no tienes que hacerte una fotito y decir cualquier tontería, ¿no? Sí, lo tiene mucho más fácil. Lo tiene mucho más fácil, se supone. Sí. Oye, decías del Club Deportivo Castellón, pero ¿cómo surgió la idea? ¿Fue un encargo del club o cómo es? ¿Cómo salió el tema? No, el club, pues como te comento, yo escribí la trilogía oficial del Valencia Club de Fútbol, ¿vale? En el centenario. ¿Para niños también o...? Sí, para niños también, para niños de 7 a 9 años, más o menos. Hay niños con 6 años que ya lo leen, según también, pues, hay niños que están más espabilados y niñas que otros. O más aficionados también al fútbol o menos, ¿no? También. ¿La trilogía ¿en qué consistía? Cuéntanos, háblanos un poquito de la trilogía del Valencia. La trilogía del Valencia fue pues con motivo del centenario. Sí, que fue hace nada, el año pasado, ¿no? El anterior, fueron en 2019. Sí. En el 19, entonces nada, se sacó un libro en 2018, en octubre, en diciembre se sacó la segunda parte del mismo año. Fue la cosa muy bien, y el día del centenario, el 18 de marzo del 2019, salió la tercera parte. Y era más o menos una cosa como lo mismo que he hecho ahora para Castellón. Era un libro que transmitía los valores del Valencia Club de Fútbol. Pero formato de cuento, ¿no? O sea, para niños como si fuera un cuento. Una novela, es como una novela infantil, no es un cuento. Es una novela con muchas ilustraciones, como te comento, muy dinámica y también con diferentes tipos de
de letra, de diferentes tamaños, ¿vale? Atractivo para el niño, pero que cuenta una historia, no es un cómic, que mucha gente pues lo ha confundido con un cómic o con un cuento, no, es una novela infantil. Tiene ilustraciones, pero tiene texto. Digamos, sí, tiene mucho texto. ¿no? Tiene texto. Y entonces, cuéntanos, ¿se enteró el Club Deportivo Castellón y se puso en contacto contigo? ¿O cómo? Sí, al Castellón le vio la idea, le interesó, igual que al Levante, que en el Levante también estoy ahora mismo con un proyecto con el Levante. Ah, mira, luego también nos cuentas, ¿eh? Sí, les gustó la idea y nada, se pusieron en contacto conmigo. Y nada, pues algo sencillo, porque realmente aquí el tema de la escritura es eso, escribir. Luego el tema de contratos, de royalties, a mí eso, entre comillas, es lo que menos me preocupa. A mí me gusta escribir. Sí, pero también es importante para ti, ¿no? Hombre, por tu propio bien, ¿no? Es importante, pero los escritores... Bueno, yo sé que Sargantana se porta muy bien, pero bueno, que podías haber tropezado con otros, ¿no? No, hombre, no, eso sí. No, muy hay que mirar la letra pequeña, como por lo menos mi madre siempre me decía, ¿no? Hay que mirar la letra pequeña, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que los escritores, a no ser que seas pues un Pérez Reverte, no vivimos de esto. Entonces, pues es que nos gusta. La verdad es que los escritores nos gusta hacerlo. Entonces, realmente a mí cuando el Castellón se puso en contacto conmigo, pues nada, yo muy ilusionado, muy contento, y fue por desgracia en la pandemia, y tuve tiempo de escribirlo. En esa parte, por suerte, tuve tiempo de escribirlo. La ventaja. Sí, y nada, y ahora pues en noviembre salió, y la verdad es que muy bien. Creo que se ha reimpreso ya, o sea, y estaremos a punto de entrar en la segunda edición en breve. Porque salió hace poquito, ¿no? ¿Cuándo salió? Pues salió a finales de noviembre. Lleva mes y medio. Y la verdad es que muy bien. Es el primer libro infantil del Club Deportivo Castellón, ¿verdad? Sí, el primer libro infantil que se publica, igual que en el Valencia Club de Fútbol también, el primer libro infantil que se hacía, para edades de 6 a 7 años. Creo que había uno en el Valencia para niños de 4 añitos o 5. Era un cuento, sí que es un cuento. Sí. Pero para el Castellón, el primer libro infantil que se publica en sus casi 100 años de historia, porque realmente este libro es la primera parte de una biología que se va a hacer también con motivo del centenario, porque el centenario del Castellón es el año que viene, en 2022. Entonces, esta es la primera parte, y a finales de este año, ¿vale? Estoy ya un poquito también metido en la escritura del segundo libro. La segunda parte, este es rumbo al centenario, y el segundo es el año del centenario. Saldrá previsiblemente noviembre, diciembre de este año. De todas maneras, tema hay, porque tengo entendido que los protagonistas están ocupadísimos. A ver, cuéntanos el argumento, porque parece ser que van a jugar la Copa del Rey, la final, y entra un virus, se ponen todos malos, que además mira qué apropiado ahora, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco... Además de casualidad, premonitorio, ha sido. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que cogí un poco las ideas. Mira, con el Valencia, perdona que me pase del Castellón del Valencia. A ver si resulta que cada vez que escribes un libro tú, viene algún virus o viene alguna desgracia, ¿eh? No, ni mucho menos. Pero sí que es casualidad que yo la primera parte del libro del Valencia, del primer libro del Valencia de la trilogía, allí el Valencia ganaba la Copa del Rey. Sí. ¿Vale? Eso lo escribí en 2018. Y ese año, ¿vale? Se ganó la Copa del Rey, se jugó en el mismo campo que yo ponía en el libro. Anda, ¿vale? fíjate. Y se ganó por el mismo resultado que yo ponía en el libro. Oye, eres un visionario, Vamos, Leonardo da Vinci a tu lado, nada. Y contra el Barça. O sea, fue todo... Fíjate, mira, sí. Ya. Fue todo... Además, yo escribí el libro pues un año antes de la final de la Copa. Y fue pues mucha casualidad. Y aquí, este que te libro... vendía de perlas, ¿no? Para vender el libro. No, la verdad es que sí, porque era todas las circunstancias a favor. Tú es como la ley de Murphy, pero al revés, ¿no? Sí. O sea, si hay un átomo de posibilidades, a ti te pasa. A mí, pues oye, así. Un afortunado. Qué suerte. Con el Castellón era un libro que me pidió un club de fútbol, ¿vale? Y lo dejé aparcado. Y cuando me ofrecieron escribir el libro, cogí ideas de ese libro, del libro que tenía escrito en su día. Claro, le cambias los personajes, cambias un poco... Sí, en 2018 escribí y tal. ¿Qué pasa? Que ese libro, cuando yo lo escribí, hablaba de un virus, ¿vale? Hablaba de un virus que había infectado a la plantilla y que no podían jugar, y tenían que, pues tirar mano de los niños de la cantera y tal. Qué casualidad, fíjate. ¿Qué pasa? Que como me lo pidieron en primera pandemia, parecía una copia, parecía que era algo, aunque yo lo había escrito que habías aprovechado la pandemia. Claro. Entonces lo que hice es cambiarlo por una toxina, que realmente es lo mismo, pero bueno, para que los niños no vean virus por todos los lados, ya tenemos bastante virus. Hartos, sí. Lo cambié por una toxina,
Y nada, simplemente le daré un poquito la vuelta y la historia es lo que te he comentado. Toda la plantilla... Bueno, pero esto no viene de Wuhan ni viene de... Esto es de alguna comida o de alguna cosa así. Esto es un niño un poquito más borde, ¿vale? Que la esparce él a propósito en los vestuarios, ¿vale? Ay, no me digas. Sí, el antagonista es un poquito borde y quiere fastidiar a los protagonistas y lo que hace es, pues, soltar... ¿Es algún jugador frustrado o algo así? Que sí, tiene envidia. Algo así. Tiene envidia de nuestros protagonistas, ¿vale? Que son 4 chicas y 3 chicos y pues nada, esparce el virus, la toxina en el vestuario y se infecta pues toda la plantilla del primer equipo del Castellón, del segundo, el Castellón B, vamos, casi todos. Y claro, la final de la Copa hay que jugarla sí o sí. Y aparte detienen al padre de uno de ellos, ¿vale? Como al culpable, entonces los niños tienen que jugar el partido porque no tienen más jugadores, el Castellón no tiene más jugadores, solo quedan 4 de la primera plantilla, tienen que jugar con ellos, al mismo tiempo tienen que averiguar quién es el que ha esparcido la toxina, porque ellos no lo saben. Claro, y detenerlo. Claro, detenerlo y salvar al padre, porque claro, el padre mientras tanto es el culpable y lo tienen detenido, o sea que es un poquito... Pobre padre, por Dios. Oye, siempre escribes libros infantiles, ¿no? No. ¿No? No. Ahora mismo vengo, ¿sabes lo que pasa? Que yo, el anterior libro que escribí, que es el último, me he quedado ahora en blanco que no me acuerdo. Vale, Cuentos clásicos para niñas de hoy. Libro ya iba ese libro iba para un público ya adulto. Lo que pasa es que una vez lo había adaptado ya al público así adulto y tal, le di una vuelta, la verdad es que a mí el público infantil se me da bien, me gustan mucho los niños, me gusta tratar con los niños, el lenguaje que utilizo capta muy bien la esencia y a los niños les gusta. Entonces, entre mi editora Paz de Sargantana y yo, que también yo mismo lo pensé, dije, bueno, lo que vamos a hacer es editarlo, ¿vale? Para público infantil, que es lo que realmente se me da bien, y luego más adelante ya veremos si publico. Pero te puedo decir, aunque quede así un poquito mal o que quede un poquito que vacilón que es el chico este, pero creo que tengo más de 50 premios de relatos de todo tipo. Más de 50, qué barbaridad, ¿no? Sí, incluso en poesía, que esto entre tú y yo no me acaba. Pero he escrito algo de poesía. Es muy difícil, además, escribir poesía, ¿no? Sí. Poesía, supongo que para adultos, ¿no? Sí, poesía para adultos. Poesía infantil debe ser. No, yo todos los premios que he obtenido son todo con relato para adultos, todo para adultos. Lo único que, pues, no, hoy mismo, antes de venir aquí a la radio, he mandado una novela a un certamen a Quintanar del Rey. Sí. Si me escuchan, a lo mejor ahora ya me quitan porque claro, esto va todo con sobrecerrado. Y nada, a ver si hay suerte. De adultos, cuéntanos de qué va. Pues es una historia... ¿Se puede antes de fallar el premio o no? Hombre, no creo que a Quintanar del Rey les llegue, ¿no? No va a ser que escuche el podcast o algo otro día, ¿no? Pero bueno, si no, mira, yo te remito, te lo pospongo. Si resulta el ganador o segundo o tal, pues volvemos a hablar en otra entrevista y me lo cuentas. Sin por si acaso, problema. no vaya a ser que luego nos digan que estamos manipulando, influyendo en el jurado, que no es esa nuestra intención, ni sabemos quiénes son ni nada. Oye, dices que siempre que se te da bien escribir para niños. Yo así, a simple vista, hablando desde la ignorancia, creo que debe ser bastante difícil porque, claro, el que escribe es un adulto, entonces, ¿cómo te pones tú en la piel de un niño? ¿Cómo sabes lo que le va a gustar? Si no te puedes acordar ya de tu infancia, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo ¿cuál es el secreto? Pues es decir, lo complicado realmente. A mí mucha gente, cuando te preguntan qué escribes y tal, y le dices que infantil, hay mucha gente que se queda como un poquito como diciendo, como un género menor, ¿no? Y cuidado, no estoy diciendo que la novela o que un ensayo sea mucho más difícil o más fácil que esto, ni mucho menos. Toda la literatura tiene su complejidad, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en las novelas, yo puedo escribir palabras más duras, puedo ser más soez, menos soez, te puede gustar mi escritura, mi tipo de escritura o no, ¿vale? Pero en cambio, para un libro infantil tienes que tener mucho cuidado,
Porque claro, los niños no le puedes poner 3 palabras seguidas desconocidas para ellos. Ellos no pueden estar mirando el diccionario, o en este caso el móvil o la tablet, o preguntándole a su padre esto, que si aburren lo dejan enseguida. Claro, tienes el lenguaje sencillo, claro, que no puedes decir ningún taco tampoco. Exacto, es lo que te vengo a decir, que yo en una novela puedo poner lo que quiera, ¿vale? Sin ningún problema. No puede haber nada de sexo tampoco. No, por supuesto, no puede haber nada. Claro. Luego, claro, hay que cuidar mucho el lenguaje inclusivo, que ahora pues hay que cuidarlo mucho también. Pues eso los tiene que volver hay locos. Que enseñar, pues tiene que volver locos. Bastante, porque yo personalmente no es que esté en contra del lenguaje inclusivo, pero sí que es verdad que ¿no? sí, porque yo, por ejemplo, en el Cuentos Clásicos para Niñas de Hoy es una adaptación de todos los cuentos clásicos, pero desde una vista más femenina. O sea, todos los protagonistas pasan a ser chicas, o sea, los 3 cerditos son las 3 cerditas, el flautista de Amelín es la flautista de Amelín, ¿vale? Son todos cuentos nuevos. Las feministas estarán encantadas contigo. No, porque realmente no es un libro feminista, es un libro sobre igualdad. Yo tengo una hija y yo siempre he dicho que yo, por supuesto, estoy a favor de la igualdad. El feminismo, eso sería un debate ya aparte. Porque, bueno, sí, yo creo que hay ciertas barreras que no se pueden saltar, ¿vale? Y creo que los extremos nunca son buenos. Pero bueno, ya te digo que yo tengo una hija y yo pensando en ella, pues sí que hice lo que hice y sí que escribo lo que escribo, ¿vale? E incluso lo que te comentaba de los premios, muchísimos de los premios que tengo son con cuentos cortos, con relatos que hablan sobre la igualdad, ¿vale? No sobre el feminismo en sí, porque ya te digo que el feminismo tan extremo que hay ahora, no lo concibo. Además, en el lenguaje, a la hora de escribir, el tener que... O sea, lo que le quita más gracia al texto. Le quita fuerza. O sea, vamos a ver, hay palabras que están incluso mal dichas. Oyente, no se puede decir oyenta. Porque ente, lo que acaba en ente es que viene de ser y es un oyente. Oyente incluye o la oyente o el oyente, pero incluye sexo masculino y femenino. Entonces, sí, queda, pero es o estudianta. Es que a mí me da una bofetada al oído oír la estudianta, por favor. A nosotros, mira, a mí estudianta, telefonista, o sea... A mí, por ejemplo, Rubén de Sargantana, espero que me perdone porque no sé si esto quedó en una cosa entre él y yo, hablando un día sobre el tema, sobre la X y la arroba, para definir a todos y todas, utilizar en vez de la O una X o una arroba, él me dijo, él es filólogo, es uno de los correctores de Sargantana, y él me dijo, Javi, cada vez que alguien utiliza eso, un filólogo muere. O sea, yo me quedé con eso. Claro, me quedé con eso porque es que... Para ellos tiene que ser ya mortal. O sea, claro, me imagino que lucha tienen que tener... Y además, y que incluso muchas veces les vendrá impuesta decir, no, lo tienes que hacer así y así. Claro. Pero ¿cómo? Si va contra mis principios, va contra todo lo que yo he estudiado y lo que sé, ¿no? No, pero es algo aberrante. De todas formas, yo creo... Yo tampoco me he leído todos los libros que existen en el mundo, ¿vale? E imagino que, que las feministas, o en este caso la rama más radical del feminismo, sí, vale, seguro que habrán publicado algo así, pero ya te digo, te adelanto que creo que no hay ninguna editorial que utilice la X o la arroba, ¿vale?, para suplir un sexo o un género en un libro. O sea, ya te hablo de Sargantana o te hablo de cualquier editorial, dudo mucho que se esté utilizando. Y te digo que no he leído todos los libros que hay, no te lo puedo asegurar, por supuestísimo. Habrán, porque lo habrán, pero de las editoriales de primera línea, por decirlo de alguna manera, de esos, dudo mucho que utilicen eso, porque es aberrante. O sea, eso no se puede. Ya. Sí, bueno, yo ahora no me acuerdo de casos, pero ha habido casos de a empresas de juguetes que les han prohibido. Yo recuerdo unas perchas que hacían y como eran por una percha que era una princesa y el otro pues era un pirata, pues que le sacaron los colores porque ¿cómo? ¿Por qué? Una niña princesa, pues chico, sacar las cosas de quicio, vamos a ver. Pues si las niñas ven cuentos, leen cuentos y ven películas de fantasía y pues si a la niña le hace ilusión tener una percha disfrazada con algún símbolo de princesa, pues déjala. No. O sea, ¿qué más da? O sea, pues no, sí. Es que sacan las cosas muy de... Hay gente que sí que le da. Mira, te voy a contar te voy a ser breve. He escrito un libro para mi hija, como te he comentado, tiene 4 años, y nada, lo acabo de escribir con Colo, es un ilustrador, Raúl Colomer.
Y claro, nos reunimos muchas veces hasta que acabamos el libro para ver qué ilustraciones poníamos, cuáles no poníamos, ¿vale? Qué nos gustaba. Y muchas veces le pedía opinión a mi hija de 4 años, porque el libro es para ella. Entonces yo le preguntaba, Martina, ¿qué te gusta más? ¿Qué colores te gustan más? De este dibujo, ¿qué es lo que más te gusta? Porque salía una hada madrina, salía un rinoceronte, un unicornio, salía un mago. Entonces, según lo que la niña nos iba diciendo, ¿vale? Nos basábamos en los dibujos que la niña nos pedía. Y es una cosa muy curiosa que pintamos, porque ella es la protagonista del libro, y como protagonista podías elegir quién quería ser. Y Colo la dibujó como princesa, como maga, como pirata, ¿vale? Y creo que como panadera o frutera, no me acuerdo ahora bien. Y eligió pirata. No, eligió princesa. Eligió princesa. Sí. Pero claro, yo y Colo lo hablamos y no podemos ponerla a la niña como princesa. Es muy duro. Para que fuerte. no te tachen de... Muy bien, porque si ese libro sale con la niña como princesa, chica, ese libro ya es un libro machista. Ya. Por eso digo que es que a veces sacan las cosas ya del Mi hija tiesto. quiere ser la protagonista del libro y quiere ser princesa. Le gusta. Sí. Una princesa de color rosa con su corona y su varita. Ella decía, y su varita. Las princesas no llevan varita. Papá, sí. Pues bueno, pues la princesa llevará varita. Entonces, si mi hija lo quería así, pues no lo puedo publicar así. También es gordo, ¿eh? Es porque que es la gordo. gente, claro, la gente sí que va a tachar el libro de machista. Sí. Entonces, pues... nos tocó, la protagonista en este caso que es mi hija, ¿vale? Al final, bueno, para ser un poquito más ecuánimes, hicimos astronauta, ¿vale? Que creo que también y para de ti pequeños... y para mí, ¿no? Una que cosa... también creo que de pequeños les gustaba a todo el mundo ser astronauta, ¿vale? Hasta que llegó Perú, que creo que ya dijimos, ya no queremos ser. Ya se han borrado muchos, ¿no? Sí, ya no queremos ser. Ya se han borrado muchos. Pero vamos, de pequeñito también queremos ser astronauta y al final dijimos, mira, pues que salga el astronauta. Pero bueno, ya te digo que es el tema de la escritura, el tema de... Si te digo lo que quería ser yo de pequeña, te partes de la risa, ¿eh? A ver, sorpréndeme. Quería ser cantante, pintora o criada. ¿Criada? Sí, tata. Que se les llamaba tatas a las criadas. Pero yo, dándole vueltas al ojo de mayor, digo, pero ¿cómo se me podía ocurrir a mí querer ser criada? O sea, que no lo entiendo. Y dándole vueltas, digo, pues debe ser porque, bueno, mi padre se murió cuando yo era muy pequeña y mi madre trabajaba mucho fuera de casa y estaba poco en casa. Entonces, debía ser que yo tenía alguna criada a la que quería mucho, con la que estaba mucho tiempo y entonces, pues bueno, pues de esto que como las miras, que yo quiero ser como tú. Iba a decirlo, ¿no? Lo que ves, claro. Claro, yo entiendo que tenía que ser por ahí, porque si no, desde luego, claro. hoy por hoy no querría ser en absoluto. Yo ahora a mi hija de 4 añitos le pregunto qué quiere ser y ella, claro, la figura que más ve, aparte a mí y a su madre, por supuesto, es a la maestra. Y ella quiere ser profesora. Profesora, claro. Ella quiere cuidar nenes. Ser profesora, no. Bueno, profesor tampoco. Ella quiere cuidar niños. Sí. Ella quiere enseñar a los niños. No, hasta ahora no me dice bueno, así cuando sea mayor no tendrás que hacer de abuelo estar todo el día cuidando a los niños, porque ella estará encantada cuidando al suyo, ¿no? Eso espero. Oye, claro, tú dices lenguaje sencillo y tal, pero el quid de la cuestión es que cómo conectas, cómo atrapas a un niño una historia que sepas que le va a gustar. Dices que tienes una niña de 4 años, no sé si la utilizas como conejillo de Indias, dices, oye, lee esto, a ver qué te parece. No, y si la ves atenta, pues entonces dices, esto pega, si no, no. Utilizaba a mi sobrino, lo que pasa es que mi sobrino ahora ya tiene casi 12 años y ya no me vale. Ya es demasiado mayor, ya no me vale. No, porque para el último libro del Castellón, ¿vale? Que quedé con él un par de días para ver pues qué es lo que hacía. Porque tu hija no quiere ser futbolista, ¿no? Bueno... Le gusta, pero no tampoco... Por ahora le regalé la equipación... Bueno, Papá Noel le trajo la equipación del Castellón este año. ¿Sí? ¿Vale? Pero claro, ella, pues sí, le hizo ilusión, le gusta, pero vamos... Sí que le gusta pegar patadas al balón. Pero se lo pone para jugar con la muñeca, ¿no? Claro, o sea, pega 4 patas al balón, pero enseguida se va con la muñeca, claro, que es lo claro. que hay. Y mi sobrino... Que tiene unas muñecas muy grandes, sí. Lo sé yo. Sí. Pues mi sobrino ya no me vale en el sentido de, claro, cuando escribí el libro de Valencia, él tenía 8 años y, claro, entonces iba dirigido para niños de 8 años y yo le preguntaba qué es lo que hacía, qué es lo que le gustaba y más o menos, ¿vale? Pero ahora ya no, ahora no me vale. Ahora le pregunto qué haces y hace skate,
Ya. Ahora juega al ordenador, al claro. Among Us, juega Ya. al Clash Royale y claro, eso no lo hace, o no quiero que lo hagan los niños de 7 a 9 años. Pues tienes que hacerte amigo de compañeros de tu hija de clase, ¿no? Sí. Invitarlos a merendar o algo y luego decir, oye, mira, os voy a enseñar esto. Y si Coger le un poquito de gusta- ideas. No, de Claro. todas formas yo creo que soy Porque una es persona... difícil saber si le va a... ¿Tú lo intuyes cuando lo empiezas a escribir la idea que le va a gustar a un público infantil? Bueno, que ya tienes mucha práctica, ¿no? Yo qué sé, yo aparte de que creo que yo también soy muy infantil, aparte de eso, me guío porque leo mucho infantil, ¿vale? Leo mucho, me encanta Enid Blyton, los 5, yo creo que de pequeñitos Los todos, 5, sí, yo ¿vale? también leía de los 5. Entonces los 5 yo me he leído pues todos los libros que tiene, he leído bastante género infantil, y no es que copie ni mucho menos, pero sí que más o menos me hago una idea de qué es lo que los niños también, y aparte de eso, lo más escatológico o sea, cualquier cosita escatológica, o sea, en el libro, como pongas que sale un moco, que le está haciendo caca, que se ha tirado un pedo, todo eso a los niños les encanta. Ah, sí, o sea que lo de caca, culo, pis. les Caca, culo, encanta. pedo, sí, además es una cosita que Colo y yo también estamos ahí. Les hace gracia con un porque lo libro ven así. como que está mal, ¿no? Pero que no se debe decir, pero Sí, que... pero ay, no, que se me- todo eso les hace gracia. Ellos con eso se me dan de risa. Entonces, Ya. es un poquito... Todo O sea, lo tú que- de vez en cuando metes por ahí algún moco, alguna... No, hombre, no, Se le ve el culo a fulanito o cosas por el estilo. no exactamente, pero sí que las cosas más tontas o más absurdas que a nosotros nos parecen eso, ¿vale? A los niños son lo que más les atrae, ¿no? Lo que son muy curiosos, les encanta, claro, o sea, ellos quieren descubrir mundo y para ellos todo es nuevo, incluso en la Ya. lectura. Yo me he encontrado con niños en una firma de libros que me han dicho, pero los has escrito tú, y yo sí, me dice, ¿y cuánto tiempo llevas escribiéndolos? Y yo, pues 1 año. 1 año, y en 1 año has escrito tantos libros. O sea, hay niños que creen que tú escribes cada libro uno a uno a mano. O sea, que lo escribes Ya. tú, ¿vale? Y Lo dibujas tú y haces todo tú. Sí, claro. No tiene el concepto aún de impresora, de imprenta, de... Entonces, claro, yo me he encontrado con niños, pero ¿cómo puede ser que hayas escrito tú tantos libros en 1 año? O sea, sí. Claro, son cosas muy curiosas. Entonces, sí. tienes que ponerte un poquito en su cabecita y... Aparte, también te comento que todos los libros infantiles, al menos en mi caso y en la editorial Sargantana, pasan por una corrección externa, pasan por una psicóloga infantil. Ah, sí. Sí, claro, Mira, por eso es muy supuesto. interesante para decir... Sí. Pues mira, pues esto lo veo o no lo veo, ¿no? Claro, no, a ver, yo o hay te mucha- explica este párrafo, esta escena, no... Claro, yo hay muchas cosas que la psicóloga infantil luego me reunió con ella y no, Javi, esto demasiado prematuro para ellos, ¿vale? O esto es muy fuerte, o esto les hará que piensen en otra cosa, o sea, entonces modificamos algunas cosas antes de que el Oye, libro pues como tú eres tan emprendedor, se me ocurre que puedes montar una guardería, ¿no? Porque tú debes de tener ya una psicología infantil y una mano con los niños tremendo, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, me cuesta llevar a mi hija, me cuesta. Entonces, bueno, mi hija es un Es un terremoto. Mi hija es un terremoto, entonces tampoco cuenta. Pero no sé, sí, me gustan mucho los niños, la verdad es que me gustan. Dices que eres un devorador de libros, que has leído mucho en esta vida. Yo no sé cuándo sacas tiempo para escribir, porque lo que te decía, bueno, los oyentes que lo sepan, que Javier León es un gran emprendedor, porque ha hecho de todo, y de hecho ahora mismo tiene negocios de hostelería. Creo que hasta tiene también una funeraria o tiene intereses comerciales en alguna. ¿Cómo haces? ¿No duermes o qué? Sí, duermo. A lo mejor no duermes. Sí, duermo, no, tengo bastante tiempo libre porque, bueno, tengo gente pues que se encarga de tanto de unos negocios como de otros. Yo, bueno, en el tema de hostelería sí que me encanta también, igual que escribir, me encanta estar cara al público y en los fines de semana sí que estoy bastante. Pero entre semana tengo bastante tiempo libre. Sí que es verdad que yo concurso mucho, en muchos concursos literarios. También tengo tantos premios por eso, porque concurso en muchísimos concursos. Sí, bueno, pero muchos Y- premios, o sea... Sí, bueno, concursar pero... es lo fácil, lo difícil es que te lo reconozcan, ¿no? Sí, pero a lo mejor si sacáramos el porcentaje Sí, dirías, claro, "Ostras, porcentaje, ¿no? que yo a lo mejor concurso a 100 al año y gano 10,
Entonces, a lo mejor otro que Ya, pero eso concursa no sé, 10... yo tengo 10 premios y ya está, claro. y quedas bien, ¿no? Hay que saber cuántos, oye, eso... No, pero es la realidad, yo no me gusta engañar y es la realidad, o sea, concursos muchísimos, entonces con eso no es que pierda tiempo, pero sí que dejo de tener tiempo para otras cosas. Yo, por ejemplo, voy detrás de una novela, mi profesor de escritura, de creativa, Vicente Marco, me retó en uno de sus talleres a un libro que no me gustaba su final, a reescribirlo, y estoy aún pues un poquito con esa espinita de a cuándo saco tiempo, pero lo que te comento, entre los concursos, ahora mismo tengo el libro de Castellón el segundo y el de Levante, que ya está prácticamente, bueno, no, ya está acabado, ¿vale? Va a salir a través de un crowdfunding. Y luego, claro, los concursos. A mí es que me gustan mucho también los concursos. Entonces, claro, leer ahora leo poquísimo, ahora leo muy poquito, porque no tengo tiempo material para leer, pero bueno, aún así, algo el otro día, pues también de una chica que también ha pegado un concurso, le compré su libro, bueno, algunos libros de compañeros. Ahora, eso es lo que leo y poquito más. Oye, ¿tienes un horario para escribir? ¿Te lo impones? ¿Tienes disciplina para ello? ¿O sigues algún ritual? Complicado. Lo tenía, la pandemia a mí me deprimió. Todo. Me deprimió mucho a mí la pandemia, sí. O sea, que lo que te digo, el libro de Castellón es lo único que hice. Que tú dirás, bueno, es bastante. No, tenía tiempo para haber escrito 3 libros más, creo yo. Ya. Pero no, la verdad es que me deprimió bastante. Antes tampoco es que tuviera un horario, pero sí que tenía más o menos, pues, sabía que por las mañanas escribía lo que era para mí, novelas, vale, los cuentos, los libros infantiles, y por las tardes me dedicaba a los concursos, o sea, tenía como el día partido. No me digas. Sí, tenía el partido. Este último año se puede decir que no he hecho nada. Aún así creo que he ganado 3 o 4 concursos. Oye, fíjate, pues No sin hacer nada ganas 3 o 4. Hombre, me refiero no a... está nada mal, ¿eh? Sí, pero habré concursado también en 30 o 40. Claro, que a lo mejor lo escribiste hace 2 años y lo has presentado ahora, ¿no? Eso sí. O lo han fallado ahora. Correcto. Y nada, y ahora esto para mí el año empezó ayer, porque para mí el año, pues nada, porque después de todas las vacaciones y Reyes y bueno, entonces empezó ayer. Y ayer es cuando ya me planteé, porque esta semana es un poquito de transición, con lo que te comento del Levante, que tengo que empezar a colgar ya el crowdfunding del Levante. Tengo firmas de libros ya en castellano el fin de semana, por la entrevista aquí. Ya esta semana quiero organizármelo un poco y la semana que viene ya empezar a... Pues sí, eso. te corta también la rutina, ¿no? Sí. Empezar y ahí, vamos a ver, por la mañana, a partir de ahora, pues eso, con el proyecto del libro del Castellón, algún proyecto más que saldrá, el libro de mi hija que también está por publicar, que está ahí en el aire, o sea, un poquito de todo. Y por las tardes, o imagino que no sé cómo lo haré, los concursos, ya te digo, me encantan y voy a seguir con los concursos seguro. Pero sigues algún ritual, lo digo porque hace poco, con un colaborador que tengo, pues empezamos, pues esa sección, ese día lo dedicamos a manías de escritores. Resulta que sois muy maniáticos. Por ejemplo, que Isabel Allende empieza a escribir siempre el 7 de enero, creo que era el 7 o el 8, creo que era el 8 de enero, enciende una vela cuando se sienta a escribir y cuando se apaga cierra ya y deja de escribir. Víctor Hugo escribía desnudo y no quería que sus sirvientes le dieran la ropa por mucho que lo suplicara hasta que no terminara de escribir. Los hay que escribían tumbados o andando por el cuarto, y a lo mejor tú no te has fijado, pero es posible que tengas algún ritual o te tomas algún café o una copa es que es una lástima que los oyentes no puedan ver la cara que ponía. Estoy poniendo cara como diciendo, ostras, lo de Víctor Hugo sí que lo sabía, lo demás no. Pues la verdad es que cosas curiosísimas. Estoy pensando, pero creo que no, creo que no. Es más, yo tengo, mi madre vive muy cerquita y cojo el portátil a veces cuando alguna noche quiero hacerle compañía, cenar con ella y tal, me llevo el portátil allí. Por si acaso. Y ella está viendo la tele. No, ella está viendo la tele, viendo una película y yo me pongo a escribir a lo mejor. O sea que no. Sí que es verdad, cuidado, sí que es verdad que cuando en estos casos lo que me pongo es a relatos que ya tengo casi acabados, ¿vale? O cuando acabarlos. te viene porque la idea cuando te viene de repente trabajando sin estar sentado con un ordenador, ¿cómo te viene la inspiración? Uf. Pues voy a escribir un libro sobre esto.
o un cuento que se me ocurre de este tema, de esta historia. Pues mira, a mí me pasa mucho con las películas, pero con frases de películas, no con la trama de la película en sí, sino con una frase de la película, una frase que me atrapa, que me atrae, que me gusta. De ahí muchas veces he sacado pues mira, relatos tienes ahí sobre eso. el ritual. No empiezo a escribir un libro hasta que no veo una buena película, ¿no? Sí, también puede ser. Oye, y bueno, has escrito también, así conseguí jugar en el Valencia, que es... pues, Sí, la trilogía del centenario que te comentaba. Sargantana, y que también ha tenido mucho éxito. Pero te quería preguntar, ¿siempre has escrito? ¿Desde pequeño lo tenías claro que querías escribir o cómo surgió tu primer libro? Mi primer libro, pues mira, mi primer libro fue un regalo para mi sobrino. Fue un regalo para la comunión, para mi sobrino. Nada, yo escribí manuscritos, bueno. Pero ya habrías escrito algo, porque así de repente voy a regalarle un libro a mi sobrino que voy a escribir yo, es como muy arriesgado, ¿no? No, es que, bueno, la historia es un poco... Voy a intentar hacer un micro resumen. Mi sobrino, cuando nació, yo no tenía ninguna hija, somos 3 hermanos, ninguno tenía niños, y claro, cuando nació mi sobrino, pues todo era para él, el primer niño de mi familia, todo para él. Y vamos, yo lo tenía, entonces yo, pues hasta los 5 o los 6 años, yo llegaba a la tienda de Valencia y las chicas me decían, Javi, no han traído nada nuevo. Porque ya le había comprado, ya le había comprado todos los productos de Valencia Club de Fútbol que había. Qué bueno. Entonces nada, ya empecé con Cars, con cosas de películas, el Toy Story, todo esto. Y se me ocurrió escribir un libro, pero claro, eso lo pensé cuando el niño tenía 6 o 7 años. Yo dibujar no he aprendido nunca, y él leer aún no sabía, con 6 años más o menos, y lo pospuse. Lo pospuse, que llegó el día de la comunión, ¿vale? Y es cuando dije, ostras, ahora es cuando se lo tengo que haber regalado, haberle hecho un libro. Y ahí es cuando me puse. Ahí es cuando me puse. Y nada, le escribí un cuento donde él era el protagonista y llegaba a jugar en el Valencia, y se lo regalé. Lo encuaderné, le hice una portada, pero yo de informática sí que entiendo un poco, no de dibujo tampoco mucho, pero hice una portada chula y se lo regalé. Y él, pues muy contento, se lo llevó a clases, se lo enseñaron a sus compañeros, y tuve la suerte de que el profesor lo vio, se lo pidió, y nada, me llamó para que me reuniese con él, con el director. Sí. La verdad es que cuando mi sobrino me lo dijo, yo me asusté, dije, madre mía, a ver, me van a echar la bronca, ¿no? A ver qué he puesto ahí, ¿vale? Que me llaman tutor, madre de Dios. Pensaste lo peor. Y nada, y todo lo contrario, cuando llegué allí, pues lo que me encontré es que a él le había sorprendido que yo no hubiese escrito nunca, con lo bien, las palabras que había utilizado, vamos. Me explicó un poquito el mundillo y me presentó un par de editoriales y nada, Sargantana se interesó, el Valencia Club de Fútbol le presentamos el proyecto, se interesó y mira, y aquí estamos. O sea, ¿Hace cuánto tiempo de eso? ¿Cuántos años? Nada, 3 años. 3 años, o sea, que llevas poco tiempo. Sí, en el tema literario poco tiempo. Lo que es curioso es que visité, porque aparte de eso, yo doy charlas de autor en colegios y aparte... visito colegios para ver si les interesan los libros y tal, que libros de Sargantana, por ejemplo. No, pues haces buena promoción, ¿eh? Sí, y fui a mi colegio, mi antiguo colegio, y para mi sorpresa, el profesor, además que sale en el primer libro, el profesor de gimnasia era el director. Y nada, yo me reuní con él y bueno, se sorprendió que hubiera escrito un libro y tal, y me contó algo que yo no sabía, o no me acordaba, que me resultó muy curioso, que es que yo con 8, 9 y 11 años había ganado el premio de dramaturgia del colegio. Anda. ¿Y no te acordabas de eso? No. Chico, no me diga, no tienes ni siquiera el recuerdo de un diploma se lo dije, casa. Le dije, bueno, y había diploma y a tal. tu madre le dijiste, pero bueno, oye, ¿cómo es esto? Darme algo para que yo me acuerde y la gente que se lo crea, ¿no? Y me dijo, no, Javier, entonces no hacíamos nada de eso. Entonces, claro, no había redes sociales, no había internet, no había... Nos juntábamos todo lo claustro de profesores. YouTube. No había nada. No había de nada. Nos juntamos y decíamos, a ver, el mejor ha sido el de Javier León, pues nada. Y me lo comentó, me dijo, ganaste con 8, 9 y 11 años. Oye, o sea, a los niños de octavo. Niño de 14. prodigio, qué barbaridad. ¿No? Se ve que se me daba bien, yo no me acordaba. Bueno, aunque no te lo creas, llevamos casi 3/4 de hora hablando, Lo que pasa es que pasa volando, pero son las 2 menos cuarto. Ya una última cuestión. Has comentado las ilustraciones. Cuéntanos, ¿quién te las ha hecho y cómo son? Las ilustraciones son Colo, ¿vale? Que también, o sea, los podéis seguir en Facebook, ¿vale? Y en Instagram,
que todas las mañanas, ¿vale? Cuelga una foto súper divertida, una ilustración, perdón, súper divertida, ¿vale? Con él y su perro. ¿Sí? Además tiene un libro también, la historia es de los 365 días de él y su perro, cada día cuando se levantan. Y nada, con él, bueno, tengo muy buena relación, hicimos muy buena amistad en la Feria del Libro de Valencia. Y nada, le pedí que me ilustrara el libro de Martina, el libro de Castellón, y es una maravilla. O sea, lo que le pidas, no sé cómo lo hace, porque ya te digo, para un libro de 4 años, ¿vale? Ha sabido plasmar a la perfección. Tiene empatía, ¿vale? Contigo, la idea, se pone en la piel de lo que tú quieres. Sí, con decirle, mira, pues ahora quiero que la niña parezca que está leyendo, o quiero que transmita que ella es la protagonista, y enseguida lo plasma, porque además es que dibujar, y en él lo he visto, o hacer una ilustración no simplemente es eso, o sea, las ilustraciones transmiten. Claro. Tengan texto o no tengan texto, tiene que transmitir algo, una expresión, algo. Sí, tiene que tener y las fuerza. suyas, por lo menos, y bueno, seguro que la de muchísimos ilustradores, pero a mí lo que hace él, su trabajo me encanta. Y en el libro de Castellón, ya te digo, o sea, las ilustraciones que hizo cuando le comenté, porque yo estuve en Castellón, visitando Castellón, porque yo no soy de allí, para ver pues el casco antiguo, para ver las localizaciones donde iba... Para ambientarlo un poco, claro. Sí. Nada, simplemente con enseñarle una foto y decirle, mira, pues me gustaría que los niños estuvieran aquí jugando a fútbol, haciendo esto, haciendo lo otro. O sea, enseguida me cortaba y me decía, tranquilo, Javi, ya lo tengo claro. No es fácil, ¿no? Claro. Y enseguida, sobre todo que sepa captar lo que tú quieres, porque una cosa es decirlo, ¿no? Pero no, a lo mejor pero no lo puedes transmitir lo que tú llevas en la cabeza, ¿no? Hacer lo que yo tal, y encima transmitir lo que yo también espero que transmita. Claro. O sea, porque esa imagen tiene que transmitir algo. No simplemente es una imagen estática que digas, bueno, pues ahí está el protagonista y tal. Por adornar. No, las sombras, todo, que o sea, tenga una profundidad. Bueno, evidentemente para hablar de una aventura albinegra, yo te quería preguntar, pero para eso hay que comprarse el libro, ¿no? Que si ganan al final la final de la Copa del Rey, ¿la ganan o no la ganan? Hay que comprar el libro. Sí, para eso. ¿Tienes alguna, bueno, ahora con la pandemia pues está más complicado, pero tenéis alguna presentación, algo previsto, algún evento? Sí, este fin de semana ya tengo firmas. ¿Dónde lo tenéis? El viernes estaré en FNAC, en Castellón, en La Salera. El sábado estoy en Casa del Libro. Y, bueno, ¿De aquí de Valencia o de allí? De allí, de Castellón. Claro, sí. Se promociona más en Castellón. Sí, ahora en Castellón, sí. Así como el Valencia era un poquito más para tampoco para toda la comunidad, pero un poquito más. El Castellón no. Castellón, realmente, si sales de Castellón hay poquita gente que sea albinegra. Hay poquita, por desgracia, hay poquita gente. Oye, pues enhorabuena, Javier León, por una aventura albinegra, y los oyentes, sobre todo los padres, que va dirigida de edades entre los 4... No, de 7 a 9. De 7 a 9. Sí. Pues si tienen hijos en esas edades, muy interesante, y sobre todo ya si les gusta el fútbol, eso es la bomba ya. Que no olviden adquirir este libro, Una aventura albinegra, porque además, entre otras cosas, aparte de fútbol, y que les va a gustar a sus hijos, pues transmite valores de integración, de igualdad, de amistad, de compañerismo, y es algo muy interesante y muy necesario hoy por hoy. Sí, ya lo creo. Sí. Bueno, Javier, un placer, cuídate. Igualmente, hasta luego. Gracias. Libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa. Forma parte de tu vida.